Agradecemos siempre al Señor por este tiempo previo a la predicación. Muchas gracias, hermanos, por edificarnos, por ayudarnos a entender que no somos nada sin el Señor. No somos nada sin Él. Cuando venimos a este momento para predicar su palabra, siempre hay una responsabilidad muy grande. Porque lo que queremos traer no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y hermanos, quiero animarles para que usted en esta hora, en la quietud de este lugar, usted pueda abrir su corazón al Señor. Ojalá que no haya nada que nos distraiga, especialmente cuando vamos a tocar temas que nos tocan, valga la redundancia, muy de cerca, muy íntimo en nuestro corazón. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes que están acá y a los que se unen. Siempre se unen hermanos de otras partes, de otros países, para escucharnos, para vernos, para participar de este tiempo. Lo cual, Señor, agradecemos al Señor esa bendición. En sus Biblias quiero animarles para que vayan al libro de Marcos. Hoy vamos a tocar, creo que la sexta pregunta. Tengo la impresión que la sexta pregunta de la serie de preguntas de Jesús, la serie que estamos desarrollando. Y vamos a tocar otra pregunta que aparece allí en Marcos capítulo 8, que está dentro del contexto de lo que su pastor habló la semana pasada, pero por supuesto es otra pregunta, o varias preguntas, porque allí vamos a encontrarnos con varias preguntas. Así que en sus Biblias otra vez, en el libro de Marcos, estamos entre Marcos y Juan, estamos estudiando muchas de estas preguntas, aunque aparecen en prácticamente los 4 evangelios, pero lo tenemos aquí, esta la tenemos en el libro de Marcos. Vamos a leer en el capítulo 8 de Marcos, los versículos 14 al 21. Si gustan, pónganse de pie y vamos a leer esa parte de la palabra de la palabra del Señor. Repito, Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. Pongan atención en esta lectura, las preguntas que hace Jesús. De hecho, en el capítulo aparecen 10 preguntas. 10 preguntas. Pero en esta porción que vamos a leer, por lo menos hay 6 preguntas. Y una de esas preguntas, o 2 de esas preguntas, van a tener que ver con el tema de hoy, que se titula La pregunta de la frustración. Ese es el tema de hoy. Voy a leer entonces, ustedes me siguen. Otra vez, Marcos 8, 14 en adelante. Habían olvidado de traer el pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 7. Ahora repitan conmigo el versículo 21. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Otra vez, repitan conmigo. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Bueno, esa es la pregunta. Esa es la pregunta que tenemos para hoy. La pregunta de la frustración. Vamos a tocar ese tema. Vamos a orar al Señor. Cierra sus ojos, hermanos, por un momento. Hable con el Señor en este momento, en la quietud de su espíritu, en el reposo de su alma, y dígale al Señor allí en su corazón.
Dígale al Señor: Padre, en este momento me acerco a ti, porque decíamos la semana pasada, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nos acercamos a ti porque necesitamos oírte, no en la mente, pero en el corazón. Y saber, Señor, que tú nos estás hablando. Y que esta tarde no será la excepción cuando tú nos vas a hablar y vas a tocar nuestras vidas, las fibras de nuestra alma, vas a hablar a nuestro ser en un mensaje que tiene estas características de las cuales estamos aquí, que vamos a analizar. Señor, muchas gracias por tu amor, por tu bendición, de concedernos el privilegio de ser tus hijos, pero hijos también muy necesitados. Venimos a ti, Señor, porque como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Y esa sed queremos calmarla con tu palabra. Pero, Señor, esta tarde estamos dispuestos a oír realmente tu palabra, la exhortación que nos trae ella. Si tú quieres, Señor, tocarnos como quieres hacerlo por tu palabra, tenemos un corazón esta tarde sensible para que tú lo hagas. Gracias una vez más por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. El domingo pasado, su pastor le trajo un mensaje basado en una pregunta cuyo propósito fue que nos definiéramos, que sus discípulos se definieran y que nosotros nos definiéramos. Por eso hablamos de la pregunta de la definición. Y una de las cosas que tocamos ese domingo es que Jesús confrontó a sus discípulos y los provocó, en un sentido los provocó para que ellos reaccionaran y hasta hablamos del enojo que produce el evangelio. Hablamos del enojo que produce a unas palabras de Jesús. Nosotros estamos acostumbrados siempre a escuchar y nos gusta que nos hablen, pues como la Biblia nos enseña también en otros aspectos, de una manera que sea la palabra suave, dulce, que nos penetre y que nos alimente y que nos ayude y que nos levante. Siempre pues tenemos esa tendencia y es lógico porque somos hijos de Dios que estamos buscando siempre eso. Pero ¿qué tal cuando la palabra nos golpea? Cuando la palabra, como fue el propósito de ese mensaje, que hasta sentimos que hay cosas que como que Jesús como que no está del todo bien hablando en esos aspectos. Y fue lo que ocurrió precisamente. Se dice que en el tiempo del Antiguo Testamento el pueblo murmuró. En el tiempo cuando Jesús habló estas palabras murmuró. Yo no sé si usted murmuró el domingo pasado cuando su pastor trajo esto. Pero lo que quiero decir es que la palabra del Señor tiene sus propósitos. Y hoy precisamente vamos a tocar otro aspecto de esto que tiene que ver con la pregunta de la frustración. Porque ahora vamos a ver a un Jesús que está frustrado. Ahora usted se está preguntando, ¿cómo es que Jesús siendo Dios se va a frustrar? Pues déjeme decirle que en este pasaje vamos a ver un Jesús frustrado. Porque se ve en la forma como reaccionaron los discípulos ante asuntos que eran tan básicos que ellos entendieran y que, hermanos, nosotros pues no estamos lejos de esta situación. A medida que nos acercamos a los versículos de hoy para responder la pregunta, haríamos bien en analizar qué está pasando en el texto, en todo el capítulo, qué está pasando. Por ejemplo, si usted lee desde el versículo 1 al 8, se va a encontrar con algo interesante. Allí Jesús está hablando acerca de los 7 pequeños trozos de panes, pececillos y algunos pececillos, con el cual Jesús alimentó a 4,000 de ellos. Ahora, es interesante porque Jesús, en el pasaje anterior nos dice que alimentó
a 5,000 y ahora tenemos otro caso donde él alimenta a 4,000. ¿Qué es lo interesante de esto? En el versículo 8 los discípulos recogen las sobras y llenaron entonces 7 canastas con esas sobras. En el milagro anterior ellos llenaron 12 cestas. Ahora, esto no está puesto por casualidad en la Biblia, mis amados hermanos. La Biblia tiene propósito, la Biblia tiene sentido. Cuando dice que recogieron 12 cestas y recogieron 7 cestas de lo que sobraron, Jesús está enseñando algo. Jesús quiere enseñarles algo. De ahí entonces llegamos al texto del versículo 14, donde los discípulos están discutiendo. ¿Qué están discutiendo los discípulos? Pues hermanos, están discutiendo que se les olvidó el pan. Escuche esto. Se les olvidó el pan. Y están preocupados, pero muy preocupados porque se les olvidó el pan. Yo me imagino la escena de esos momentos. Cuando ellos se dan cuenta, bueno, ninguno trajo pan. Ni los más comelones de ellos trajo pan. Simplemente se olvidaron del pan. Y están en esa discusión. Y Jesús introduce un pensamiento acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y ellos, pensando que él estaba hablando del pan, comienzan a discutir entre sí. Eso lo está diciendo el Señor porque se nos olvidó el pan. Y siguen pensando en el pan. Y hermanos, es aquí donde entramos a ver a un Jesús que nos va a hablar de tal manera y nos va a tocar de tal manera, que es lo que anhelo y deseo en mi corazón, que eso pase, para que veamos cuando muchas veces nosotros estamos más preocupados por el pan, póngale allí todas las cosas que son objetos de preocupación, tan preocupados por el pan que lo que Jesús nos está diciendo nos quiere decir. Y ahí entonces nos movemos en la vida, en esas preocupaciones, y nos olvidamos que en la barca está aquel que había alimentado a 5,000 con panes y a 4,000 con panes, y ahora los discípulos están preocupados porque no trajeron panes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una realidad tan humana, tan nuestra. ¿Cómo es que olvidamos nosotros tan fácilmente las cosas que el Señor nos da? ¿Por qué las olvidamos? ¿Por qué somos tan olvidadizos? Y hermanos, el Señor esta tarde va a dirigirnos y nos lleva entonces a la pregunta que Él hace. ¿Cómo es que no entendéis? Fíjense cómo termina el pasaje. ¿Cómo es que no entendéis? ¿Qué es lo que no entendéis? Pues todo lo demás, todo lo que hice con ustedes, todo lo que ustedes vieron. ¿Por qué no entienden eso? Bueno, yo les voy a dar alguna respuesta de por qué pasa eso. Si usted va al versículo 14, allí nos vamos a ir, vamos a comenzar por allí. Ellos se habían olvidado, escuche esto, de las bendiciones que habían recibido apenas hacía días sobre esto. Entonces, cuando pensamos en esta pregunta, la frustración, la pregunta de la frustración, Jesús está hablando con sus discípulos y se da cuenta que ellos olvidaron pero rápidamente las bendiciones, que apenas la semana pasada las habían tenido. Y muchas veces yo analizando esto digo, ¿cuántas veces el Señor de igual manera nos habla, nos toca y tomamos decisiones y apenas pasa un día, se nos olvidó todo y entramos otra vez en esas crisis de nuestras preocupaciones y nos olvidamos de quién está con nosotros? Este texto va a servir para entender entonces el resto del pasaje y las lecciones dadas por Jesús. En la medida que avanzamos, veremos la advertencia hecha por Jesús acerca de la levadura. No perdamos de vista esto para entender todo este pasaje. Mientras la preocupación de los discípulos era otra vez acerca del pan que se había olvidado. Hay en esto una pregunta obvia. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se les olvidó a los 12 traer el pan, sabiendo la escasez que había, por supuesto, siempre en el grupo?
No era fácil, por supuesto, aguantar todo un día de trabajo. Y déjeme decirle que andar con Jesús no era cualquier cosa. Los discípulos tenían que andar muchísimos kilómetros predicando con el Señor, con Jesús, pero también ayudando a Jesús con la gente. Y hermano, no hay cosa que canse más desde el punto de vista de lo que conocen de esto que trabajar con la gente, atendiendo sus situaciones, sus necesidades. Y entonces, ¿cómo es que a los discípulos se les olvidó precisamente traer el pan? Sobre todo porque iba a llegar el momento donde iban a necesitar comer. Pero esa era la situación. Entonces, esta situación tan preocupante fue por el olvido del pan. Nadie se acordó de esto. He aquí algo para analizar y las lecciones para nuestra vida. A menudo no somos distintos a los discípulos, como estoy diciendo. Con mucha frecuencia se nos olvida reconocer cuántas cosas el Señor nos da todos los días. Y ante la carencia de algo, del pan de ese día, ya se nos olvidó todo absolutamente lo anterior. ¿Se acuerdan que leímos hace poco ese precioso Salmo 103? Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos del Señor? Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y déjenme decirles que hay muchas iniquidades en nuestras vidas que el Señor necesita perdonarnos. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, se nos olvidan con frecuencia las bendiciones del Señor. Y hasta le reclamamos a veces. Y hemos sido dotados, investidos, hemos sido llenos de esas bendiciones y se nos olvida y simplemente allí comenzamos a reaccionar. La carencia del pan, hermanos, de un solo día hace olvidar la oración de Jesús. ¿Cuál fue la oración de Jesús? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Se olvida Dios de darnos ese pan? ¿Ha tenido usted escasez en su mesa? Bueno, estoy hablando en este lugar. Si hablo de otro lugar, sí, pastor, y mucha carencia. Pero en este país, en este lugar, usted tiene que saber que si algo se cumple en su vida, es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque lo tenemos. Entonces, ¿cómo es que por la falta de ese pan, ya me olvido de las demás cosas? Me olvido de las bendiciones. ¿Cuál era la situación? Dice, no tenían sino un pan consigo en la barca. Ahora, por favor siga la palabra, porque aquí hay detalles que son muy curiosos, muy interesantes. Esta frase sigue siendo muy particular. Una cosa fue el olvido del pan y otra es el hecho de que en el barco había pan, había un pan, por lo menos había un pan. Alguien había dejado eso allí y por lo visto el pan no estaba mal. Porque ellos dijeron, pero sí hay un pan, pero hay uno solo. Ahora, la situación era esta. ¿Quién se va a comer ese pan? ¿Para cuántos va a alcanzar ese pan? La situación era la misma. Estaban allí discutiendo acerca de esto. La preocupación de ellos era todo acerca del pan. Otra vez. Y hermano, se habían olvidado de quién estaba con ellos allí. Ahora, eso es lo que yo quiero, ahí es donde yo quiero que lleguemos, hermano. Porque cuando uno se olvida, o cuando la preocupación por algo que esté faltando, quiero decir, nos hace olvidar de quién está con nosotros, quién estuvo en el pasado y quién está en el presente, que sigue siendo Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Él no ha cambiado, sus bendiciones no han cambiado. Nosotros cambiamos porque no nos percatamos por la preocupación en sí de quién está con nosotros. Y otra vez, vemos sus bendiciones de alguna manera u otra, somos llenos de todas esas cosas, pero se nos olvida quién está allí. Vamos a verlo de esta manera. Miren las lecciones que podemos extraer de esto. ¿Qué es lo malo en olvidar las bendiciones? Le voy a dar algunas pautas para que tengan ustedes, para que las tengan ustedes y las veamos. Por ejemplo, nos sobrevino un dolor y salimos victoriosos de ese dolor.
Pero nos olvidamos quién estuvo en ese momento con nosotros. Nos atacó la tentación y no caímos, pero nos olvidamos quién estuvo con nosotros acompañándonos en esa tentación. Tuvimos un enorme problema que parecía insoluble, que parecía no resolverse. Pero pronto nos olvidamos de aquel que estuvo allí para ayudarnos en el problema. Hermanos, el problema del ser humano es preocuparse de las pequeñeces, olvidando al Dios tan grande que ha tenido y que le ha acompañado hasta ese momento. Voy a repetir esto porque a veces estas cosas se nos olvidan. Nos envolvemos en las pequeñeces cotidianas y diarias de la vida que nos olvidamos del Dios todopoderoso, el Dios tan grande que nos ha acompañado y que nos ha guiado hasta este momento. Nos olvidamos de eso. Y esa era la situación de los apóstoles. Otra vez, su enorme preocupación eran los panes. Pero se habían olvidado de aquel que había dicho, yo soy el pan de vida. Lo había dicho. Y estaba en esta condición. Entonces, esto me lleva a la segunda parte de este mensaje, y es que hay en esto un malentendido de las advertencias hechas por Jesús. Y aquí quiero que me sigan, por favor, para que captemos qué es lo que Jesús nos está mostrando con esto. Otra vez repito esto. Hay un malentendido de las advertencias hechas por Jesús. ¿Cuál es la advertencia? Mira el versículo 15. Siga su Biblia allí, por favor. Y Él les mandó diciendo, mirad, es una orden, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y de quién más? Y de la levadura de Herodes. Ahora, entramos aquí a ver una situación que es sumamente interesante. Porque esto tiene un contexto. ¿Por qué Jesús trae esta parte cuando los discípulos están hablando del pan, de la falta del pan? ¿Cuál es la relación? ¿Qué hay detrás de todo esto? Es aquí la confusión. Es aquí el malentendido de los discípulos. Es aquí el malentendido de nosotros cuando muchas veces el Señor nos está diciendo algo y nosotros estamos pensando en otra cosa. Vamos a verlo así. Seguramente Jesús escuchó la conversación de los discípulos acerca del olvido de los panes, por supuesto, porque Él estaba allí. Jesús pudo haberse unido a esta conversación, pero en lugar de unirse a la conversación de sus discípulos por la falta de pan, Él introduce este versículo. ¿Por qué lo introdujo? ¿Por la preocupación de los panes? No, hermanos. ¿Cómo le va a preocupar a Jesús los panes? O sea, la preocupación que tienen los discípulos de los panes cuando ya Él había demostrado que Él es el pan de vida y todas las cosas que hizo con Él. Ahora, en el versículo 11 y 12, vayan allí para que veamos entonces cuál fue la situación. Los versículos 11 y 12 en el mismo capítulo dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Él. ¿Qué discutieron? Pidiéndole señal del cielo para tentarle. Subraye eso, para tentarle. Ahora, hermanos, si usted lee bien esta palabra, va a sorprenderse con el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Y gimiendo en su espíritu, eso significa conmovido, reaccionó en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Otro texto dice generación hipócrita y comienza Jesús a descargarse allí. Cuando él habla aquí, guardaos de la levadura de los fariseos, se está refiriendo a este texto, porque los fariseos le dijeron a Jesús que querían ver una señal. Jesús, por supuesto, se indigna ante esto, porque ellos acaban de ver las señales. ¿Cuáles señales? Había alimentado a 5,000 hombres y mujeres y niños, y que la cantidad, por supuesto, era mucho más grande. ¿Qué más señal querían? Hermanos, la situación es esta. Los fariseos especialmente, ellos estaban esperando un Mesías político que le diera otra señal. No estas, otra señal. Entonces llegaron para tentarle y decirle, mira, nosotros queremos saber si en verdad tú eres el Mesías. Danos otra señal. Y Jesús se indignó y le dijo, pues no les voy a dar ninguna otra señal, sino las que ya están listas, puestas. Por allá, Lucas va a decirnos
que la señal que Jesús le va a decir a ellos es la señal de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Que así como Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Es la única señal. Por supuesto, esa señal tampoco les convencía porque lo último que ellos estaban pensando es que Jesús iba a resucitar. Pero Jesús no les dio ninguna señal. Y le dice a los discípulos, apreciados apóstoles, apreciados discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Entonces aquí entramos en esta parte de la levadura. Los que conocen de la levadura, los expertos que hacen panes y todo eso, y las amas de casa que conocen la levadura, saben para qué sirve la levadura. Y entre otras cosas, la levadura que es una bacteria que produce fermentación. Y hay un momento donde precisamente por esa fermentación el pan se puede dañar. Y por supuesto lo que Jesús estaba diciendo, hablando en términos negativos, la levadura corrompe. La levadura es algo dañino desde el punto de vista de los fariseos. ¿Por qué razón? Porque lo que los fariseos querían era que Jesús les diera una señal para entonces ellos decir, ajá, este es el que estamos buscando. Para sus apetencias, para sus intereses, era lo que querían hacer ellos. Jesús les dijo, pues guárdense de eso y también de Herodes, porque Herodes como un político también lo que quería era una gran ambición que tenía para con el pueblo en este caso. Jesús está indignado entonces con los fariseos porque le habían pedido señales del cielo. Ellos no buscaban otra cosa sino tentar a Jesús para que él dijera otra o para que él cayera en sus propias preguntas o planteamientos. Pero Jesús no dice eso. Jesús les advierte a sus discípulos de cuidarse de los fariseos y de Herodes, porque ambos, escuchen esto, representan al mundo con sus pasiones y también con su poder ambicioso. Eso es lo que le está diciendo Jesús a los discípulos. Pero ¿qué pasó? Ellos pensaban que le estaba hablando del pan. Bueno, por supuesto, los discípulos sabían que el pan también tenía levadura. Y por eso también en su mente está ese planteamiento. Ahora, vean el versículo 16 precisamente. ¿Qué dice el versículo 16? Y discutían entre sí, aquí está, discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Otra vez, hermanos, en vez de reconocer lo que Jesús le está diciendo, no es porque se nos olvidó el pan. Hermanos, qué corto de vistas estaban ellos. ¿Cómo es posible que tenían en presencia de sus vidas todo un acontecimiento, todos unos milagros que Jesús había hecho? Sin embargo, ellos se siguen preguntando, es acerca del pan. Ahora, hermanos, es interesante que nosotros analicemos esto, porque ellos otra vez estaban metidos en la preocupación de la falta del pan. No entendieron la indignación de su maestro en ese momento. Al hablar de esta manera, entonces, estamos enfatizando la frustración de Jesús. Jesús está frustrado. ¿Por qué está frustrado? Porque tiene tiempo enseñando a sus discípulos y ellos no entienden. Y déjeme decirle esto, hermano, para que veamos la magnitud de lo que estoy hablando. Los discípulos no entendieron a Jesús, aunque pasaron 3 años con él. No fue sino después de la resurrección, y aún después de la resurrección tampoco lo entendieron. Porque algunos de ellos dijeron, Señor, ¿restaurarás a Israel? ¿Restaurarás a Israel el reino otra vez? Seguían pensando en un Jesús de esa manera. No fue sino después del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, cuando ellos por fin, verdaderamente Jesús tenía razón, todo lo que nos enseñó. Y hermanos, eso sucede a menudo con nosotros, los hijos de Dios, los seguidores del Señor. El Señor nos dice y nos habla. Y hay cosas que simplemente nos pasan por encima, no entendemos lo que nos está diciendo, pensamos en otra cosa y seguimos para adelante, sin captar lo que Jesús, la esencia de lo que Jesús nos está diciendo. Es por esa falta de entender entonces las advertencias del Señor que nos impiden avanzar hacia una madurez mayor. No, hermanos, no somos distintos a los discípulos, somos iguales. Le estoy hablando que la semana pasada Jesús quiso que se enojaran sus discípulos. Y algunos le dijo, ¿quieren irse ustedes también?
Y ahora Jesús está frustrado y está hablando en estos términos para decirle también a la iglesia que nosotros no somos distintos. Las advertencias del Señor son para que nos cuidemos de no imitar lo malo, no conformarnos con el mundo, no seguir en la preocupación de lo cotidiano, sin ver más allá de las cosas extraordinarias que Él tiene para nosotros. Que no nos quedemos allí preguntándonos, nos falta el pan, nos falta la comida, nos falta esto, me falta el carro, me falta que no llega esto, que no llega lo otro. Hermanos, ¿a quién tenemos en nuestras vidas? ¿Quién dirige nuestras vidas? ¿Quién nos ha demostrado hasta el día de hoy que está con nosotros y nos ama y nos cuida? ¿Quién está con nosotros para decirnos que en los momentos más difíciles de tu vida Él está allí presente? Pero que muchas veces nosotros no nos percatamos porque es tan grande las cosas que nos pasan cotidianamente que nos olvidamos de la hermosura, de la belleza, de la grandeza de saber quién está con nosotros en la barca mientras cruzamos, hablando en estos términos figurativos y simbólicos. Es Jesús, es Jesús. ¿Cuántas veces sucede lo mismo? Déjenme otra vez hacerle reflexionar sobre esto. He aquí algunas posibles preguntas hechas por los discípulos cuando Jesús les ordenó que se guardaran de la levadura de los fariseos y de Herodes. Posibles preguntas. Jesús nos está reprendiendo porque no trajimos el pan. Nos está diciendo que no compremos pan de los fariseos y de los herodianos. Jesús está diciéndonos que no debemos tener compañerismo con los fariseos y con los herodianos. ¿Le estaba diciendo eso Jesús a ellos? No, hermano, pero eso es lo que sucede, así como entendemos a veces la palabra del Señor. Eso es lo que está allí. Pero no nos percatamos que Jesús está advirtiéndonos con esto de algo peor, donde nosotros tenemos que tomar en cuenta y consideración y pararnos y decir: Señor, si tú me estás hablando de esa manera, ayúdame entonces a entender. Porque me estás advirtiendo, escuche esta palabra, me estás advirtiendo de la actitud de los fariseos, de la actitud de Herodes, que es una actitud dañina que me va a afectar y que nos va a afectar a todos. Es lo que nos está diciendo la palabra del Señor aquí. Y esto me lleva a mi tercera consideración. Y es que hay una dura confrontación con la incredulidad. Ahora vamos a entrar a un terreno que es, para mí, el key de este asunto, el corazón de este mensaje. Y es la confrontación contra la incredulidad. Hermanos, en esta parte yo les voy a ser muy honesto porque vamos ahora a tratar con creyentes incrédulos. ¿Qué le parece? Creyentes incrédulos, eso como que es una paradoja. Pero eso es lo que nos dice este pasaje. Eran creyentes porque son sus discípulos, pero son incrédulos. Y uno se pregunta, ¿pero es posible esto? ¿Es posible que en la iglesia tengamos creyentes que sean incrédulos? Pues sí, hermanos, los tenemos. Creyentes incrédulos. Ese es el enfoque que vamos a dar. Mira el versículo 17. Comienzan las preguntas. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Ahora escucha esta pregunta. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y uno dice: Señor, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está diciendo? Está diciendo el Jesús dulce, manso, humilde de corazón, el que nos ha enseñado, que nos ama, que nos guía, que nos dirige, que es el buen pastor, que es el que está con nosotros constantemente. Pero Jesús nos está diciendo aquí que por medio de los discípulos, que ellos tenían un corazón endurecido. Entonces aquí se plantean varias preguntas. ¿Puede un creyente llegar hasta el punto de que endurezca su corazón? Pues sí, hermano. Mire, normalmente nosotros tratamos esto y dicen, bueno, esos son los inconversos que tienen un corazón endurecido. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos que ellos tienen un corazón endurecido. ¿Por qué? Por la incredulidad
Esto hace la incredulidad. La incredulidad lleva al creyente precisamente a ser incrédulo, aún frente a las evidencias que tiene delante de él. Ciertamente Jesús no fue entendido por la gente. Vea cómo este tema se repite en varios versículos. Escuche, los líderes religiosos no entendieron a Jesús, no lo entendieron. Tampoco lo entendieron sus hermanos, los otros hermanos que por supuesto él tuvo, no lo entendieron. Las multitudes no lo entendieron. La familia no los entendieron, no lo entendieron. Pero hermano, el colmo es que los discípulos tampoco lo entendieron. Entonces, ¿cómo explicar esto? Que aún sus propios discípulos, los que tenían que entenderle, no lo entendieron. Y usted me dice, pastor, ¿dónde está eso? Bueno, lea otra vez. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Hermanos, ¿sabe usted cuánto tiempo le costó otra vez a los discípulos entender a Jesús? Más de 3 años. Después dijeron ellos, ahora sí entendemos. Pero hermano, el Señor no quiere que nosotros pasemos 3 años, 4 años, 5 años, 20 años, 30 años, no sé cuántos años tiene usted en el Evangelio y usted todavía no entiende a Jesús. Ahora, qué bendición es que Él sí nos entiende. Gloria a Dios por eso. Él sí nos entiende. Pero hermanos, muchas veces nosotros no entendemos a Jesús porque, ¿por qué razón? Por lo que estamos hablando aquí y por esa falta de conexión con Él, esa falta de intimidad con Él, esa falta de relación con Él, nos hace no entenderlo y por supuesto actuamos como incrédulos. Necesitamos pedir sabiduría al mismo Señor para comprenderlo. Podemos pasar tanto tiempo en el Evangelio, repito, tanto tiempo sin entender a Jesús. Yo le decía hoy a los discípulos que tengo en la clase del discipulado progresivo y luego a los que estoy preparando para bautizar, hablábamos acerca de la palabra del Señor. Y hermanos, en la medida que uno va estudiando y se va metiendo en la palabra y se va llenando de esa palabra y va orando al Señor previamente de leerla, esa palabra se va revelando en nosotros y vamos creciendo, desarrollándonos. Y hermanos, tiene que llegar un momento donde nosotros sentimos que Dios nos está bendiciendo tanto con esa palabra que la entendemos. Y decimos, pero yo no había entendido esto. Yo no sabía que esto estaba en la Biblia. Le pregunto a usted, responde en su corazón, ¿cuántas veces a la semana, cuando usted se mete con el Señor y su palabra, usted dice, ay, yo no había entendido eso, Señor, qué bendición? Pregúntese. Si ni siquiera esto está pensando o no hace, entonces usted tiene que saber que usted no entiende a Jesús. No entiende a Jesús. Ahora, permítame por favor analizar este asunto de la dureza del corazón, porque hermano, aquí hay algo que yo en lo personal necesito digerir. Como pastor de esta iglesia necesito digerir para transmitirlo a la iglesia del Señor. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Hermanos, qué expresión tan fuerte para ser dirigida a sus discípulos. La raíz griega de la palabra corazón, escuche, es la palabra cardía. De ahí viene todo lo que tiene que ver con la cardiología y todo lo que tiene que ver con el asunto del corazón. El corazón, el centro de la vida, las emociones, los impulsos, el deseo y en última instancia el carácter, lo que está allí, el corazón. Jesús no dijo que habían endurecido sus mentes, no dijo eso. Aunque también la mente se endurece por la dureza del corazón. Entonces, ¿cómo entender esa palabra endurecer? ¿De qué está hablando el Señor acá? Déjeme explicarla para que entendamos todo esto. La palabra para endurecido proviene de una raíz griega conocida como poró. Es una palabra griega, así que no se preocupen por eso. Pero literalmente significa, escuche esto, estar cubierto como un callo grueso de los que le sale en las patas de los elefantes. No sé si me está siguiendo. Es un callo grueso como el que aparece en las patas de los elefantes. Esta es una metáfora para que entendamos entonces cómo es que mi corazón se puede llegar hasta esa parte de encallecerse, de endurecerse de tal manera que no me entra
la palabra del Señor, no la asimilo porque mi corazón está endurecido. Déjeme decir esto para que captemos aún más este asunto. Muchas veces, hermanos, nuestro corazón se endurece por el pecado. Escucha esto. Siempre estoy haciendo lo mismo. Y entonces mi corazón se endurece. ¿Sabes lo que pasa cuando un corazón se endurece? No siente nada. Está insensibilizado. No hay manera de que la palabra le penetre porque se endureció ese corazón. La Biblia dice que se endurece también la conciencia. Y hermanos, otra vez, no soy yo el que estoy diciendo esto, es Jesús que nos está diciendo. Le está diciendo a sus discípulos esto para entonces manifestarle que habían llegado a un punto de haber visto tantas cosas, pero son incrédulos. Teniendo los ojos, dice, teniendo los ojos no veis, teniendo los oídos no oís y no recordáis. ¿Por qué tantas preguntas de parte de Jesús? Porque Jesús, escuche, notó en ellos una muy visible incredulidad. Ellos habían visto los milagros, 5,000 y 4,000. En ese momento ellos están preocupados por el pan. Hermanos, Jesús está frustrado porque ve a sus 12 discípulos envueltos en pequeñeces y no están viendo la levadura de los fariseos y de Herodes, que es su advertencia, y por supuesto eso les lleva a esta situación. Al final dice, ¿cómo aún no entendéis? Es la pregunta de mi mensaje hoy. ¿Cómo aún no entendéis? Yo quiero decir esto, de las 10 preguntas que aparecen en este capítulo, esta pregunta es la pregunta más determinante. ¿Cómo aún no entendéis? Ellos vieron otra vez la alimentación de toda esta gente. Pero ¿sabe qué? No vieron o no escucharon, perdón, aquel que dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Lo había dicho el Señor. Pero ellos ahora no creen. O mejor dicho, como dice la pregunta, habían visto, pero ahora no ven. Habían oído, pero ahora no oyen. ¿Por qué? Porque todo en su mente está ahora oscurecido y su corazón está endurecido también. Pero ahora están seriamente preocupados porque se olvidaron. Déjenme ponerlo en contexto porque yo soy venezolano. Se le olvidaron las arepas. Y no las trajeron consigo. O se le olvidaron las pupusas, o se le olvidaron las... ¿qué otra cosa? Las baleadas. Se le olvidó el lunch, se le olvidó la comida. Esa era su preocupación. Y Jesús le está diciendo, ¿cómo es que no habéis visto lo que sucedió antes? ¿Por qué siguen ustedes en esa condición? Y hermanos, es la pregunta más frustrante de todas estas 10 preguntas. Porque lo que está diciendo es, ustedes son testigos de las tremendas cosas que hice y ustedes son los primeros incrédulos ante lo que ha sucedido. Yo quiero concluir esta tarde diciendo lo siguiente. Nuestro verdadero problema, hermano, es la ceguera, escuche, la sordera y la memoriera. Esa es una palabra que me inventé yo. La memoriera. Se les olvidó, hermano. Y Jesús está con ellos y les dice, pero yo me imagino a Jesús, hermano, tan frustrado y indignado. ¿Cómo es que ustedes están preocupados por un simple pedazo de pan cuando sobraron 12 cestas, 7 cestas? Y yo me imagino, yo se las di para que ustedes las trajeran también, para que no le faltara el pan, ¿o no fue así? Así es. Pero se les olvidó el asunto, hermano, y ahora están en esta situación. Hermanos, 2 mensajes casi seguidos que ha traído su pastor para ver 2 reacciones de Jesús. 2 reacciones. El asunto de este pasaje, escuche, no es
la levadura de los fariseos y la de los herodianos, el problema de fondo confrontado por Jesús es la falta de fe de sus discípulos, la incredulidad de sus discípulos. Ese es el corazón de este mensaje. Se preocuparon más por un almuerzo y se olvidaron de aquel que dijo: yo soy el pan de vida. Se olvidaron de aquel que dijo, después de pasar 40 días no comiendo, en la tentación que fue sometido por Satanás, no comiendo, aquel que dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Ellos se olvidaron completamente de eso. Porque, hermanos, estaban preocupados porque no habían comido. Ay, hermanos, cómo nos parecemos a los discípulos, ¿verdad? La preocupación por el pan no debiera impedirnos ver al Dios de la provisión. El Dios que multiplicó 5 panes y 2 peces, 7 panes y pececillos, es el mismo Dios que nos dice en el día de hoy: cualquiera sea tu preocupación, yo estoy acá, me tienes a mí para que confíes y no seas incrédulo, sino creyente. Es lo que nos dice el texto, es lo que nos dice la palabra. Entonces, ¿por qué voy a seguir yo más preocupado por esas pequeñeces de la vida que por el Dios tan grande y poderoso que me acompaña en la vida? Si Él me dijo que me cuidaría, que me amaría y que me guiaría en todas las cosas de la vida, ¿por qué no creer a Él y abandonarme totalmente en Él? Hermanos, que nuestra ceguera espiritual, escuche, no nos convierta en creyentes incrédulos. Si usted se le olvida todo lo que yo dije esta tarde en el mensaje y agarra esta frase, creyentes incrédulos, entonces yo saldría aprobado de mi sermón. Porque, hermanos, no somos diferentes a los discípulos. Teniendo pruebas, teniendo cosas visibles delante de nosotros, sabiendo cómo Dios nos ha guiado, nos ha bendecido, seguimos siendo incrédulos ante cosas que Él puede hacer. Piense por un momento en su vida. Piense en cosas como estas. Vamos a comenzar por allí. Piense en su vida. Hasta ahora, de repente piensa, hay cosas en mi vida que yo no sé si van a cambiar. Pero piense que aquel que le llamó, aquel que le salvó, aquel que le perdonó sus pecados, es el mismo que sigue con usted y le dice: si lo hice en el pasado, lo hago en el presente. Si ocurrió ayer, va a ocurrir hoy. Entonces, frente a esto, también el Señor te dice: ¿estás preocupado por algo material que fenece, que desaparece, que se acaba? Mire, el pan de ese día se iba a acabar porque en la noche o el siguiente día iban a tener hambre otra vez los discípulos. Esa era la preocupación. Hermanos, hay un pan que cuando se come, usted ni yo tenemos hambre jamás. ¿Sabe cuál es ese pan? El de Jesucristo. Porque Él dijo: yo soy el pan de vida. El que de mí come no volverá a tener hambre jamás. Jesús, y solo Jesús, llena nuestra vida para que nosotros tengamos la certeza, la seguridad, que pase lo que pase, venga lo que venga, entonces mi vida es suya y le pertenece, y no me preocuparé más si se me olvidó el pan, aunque esté en otras circunstancias. La otra cosa para que oremos es que en la barca estaba Jesús. Y hermano, déjeme decirle esto. El problema humano y nuestro es que la preocupación no me hace ver a Jesús. Escuche esto. La preocupación no me hace ver a Jesús, porque estoy enfocado en el pan en vez de aquel que dijo: yo soy el pan. ¿Cuál es el resultado? Que por supuesto caigo en la incredulidad, y al final eso es lo que domina en mi vida, en lugar de ser el Señor que domina en mi corazón.
Vamos a estar de pie para que oremos, hermanos, en este momento. Le iba a preguntar cuál es su pan. No. Pero sí le voy a preguntar, tomando en cuenta el pan, ¿cuál es el asunto que más le preocupa ahora? Y que usted se ha olvidado de aquel que está con usted en su barca, en su vida. ¿Cuál es? ¿Qué es eso? Jesús se acerca a nosotros esta tarde con las mismas preguntas. ¿Cómo no entendéis? ¿Por qué seguís siendo tan duros de corazón? Hermanos, son preguntas fuertes, pero no se las está diciendo su pastor, se lo está diciendo la palabra. El Señor nos está diciendo esto. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a responder a estas preguntas? Mi consejo esta tarde es que respondamos de esta manera. Respondamos de esta manera: Señor, perdóname por mi incredulidad. Perdóname porque habiendo visto tantas veces tus bendiciones, me olvido de ellas. Perdóname porque sabiendo que tú estás en mi vida, después que estoy bien inmerso en mis preocupaciones, es cuando te busco. Cuando Jesús me dice, pero yo estoy acá. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy en tu vida? ¿Por qué quiero ser el salvador de tu vida? ¿Por qué quiero ser el pan de tu vida? Precisamente porque Él quiere conducirnos y guiarnos. Cierre sus ojos por un momento y ore allí en su corazón. Ore en su corazón diciéndole al Señor ahora: reconozco, mi Dios, reconozco esta tarde que no soy distinto a tus discípulos en ese momento. Reconozco que es la preocupación por cosas tan sencillas muchas veces y tan simples que me impiden ver a Jesús en mi vida. Perdóname, Señor, por eso. Perdóname porque te pongo a un lado frente a las preocupaciones de mi vida. Ahora, Señor, yo vengo a ti y me rindo a ti. Yo vengo a ti, Señor, y te digo, Padre, en el nombre de Jesús, toca mi corazón, lléname con tu presencia, disipa de mí mis dudas, mis preocupaciones, mis pesares. Y yo te abro mi corazón para que tú lo llenes. Me apropio por fe de ti, invitándote a mi corazón para que tú seas mi Salvador y mi Señor. Y a partir de hoy hago a Jesucristo la razón más importante de mi vida, mi Salvador y mi Señor. Le entrego a Él mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Si ya soy un hijo de Dios, pero he endurecido mi corazón por las causas que hayan sido, en esta hora yo te pido, Señor, que me perdones. Perdóname, Señor, las veces que te falto. Ayúdame a ser un hijo de Dios. Que en todas las cosas de mi vida yo te honre, yo te glorifique, yo te alabe. Y que tú puedas decir de mí como dijiste de tu Hijo. Cuando desde los cielos dijiste, hablando de Él, que tú te gozabas porque Él era tu Hijo amado. Que podamos sentir en la intimidad de nuestro corazón, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Que esas palabras también las llenemos en nuestros corazones. Padre, gracias porque tu palabra siempre nos habla. Hoy tu palabra nos ha hablado de tu frustración, pero queremos seguir siendo tus discípulos. Y en medio de nuestras inconsistencias muchas veces te decimos, Señor, ayúdame. Y ayuda a mi incredulidad, como dijo aquel hombre cuando fue confrontado acerca de esto. Ayúdame a ser un hombre y una mujer de fe que te crea y crea en tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quédense de pie por un momento.